traslación. Entonces, cuando existe rotación, ya saben ustedes que hay que plantear suma de momentos en el nudo que rota. Cuando existe apoyo, las ecuaciones son de equilibrio, son para calcular las reacciones de apoyo. Y cuando hay traslación, entonces se plantea el equilibrio de fuerzas, que en general es sustituido por una ecuación de equilibrio de momentos, ¿no? Porque ustedes saben que es equivalente plantear, en lugar de una condición de equilibrio de fuerzas, se pueden plantear dos condiciones de equilibrio de momentos. Bien, entonces, después de recordar eso, pues rápidamente vamos a resolver el problema el ejemplo número 2, que es semejante al ejercicio número 1, que no tenía traslación, es decir, que su grado de desplazabilidad era 0, ¿no? Entonces, ese es el plan. Si es que existe alguna pregunta, me detienen y continuamos. Voy a tratar de responder sus preguntas en cualquier momento. Por favor, deténganme. Ingeniero, las clases pasaremos presenciales, Inge. Ya, hoy día no es posible, ningún lunes es posible porque yo no estoy en la ciudad de Oruro. Entonces, por estos días que vienen, yo tengo obligación de estar aquí en Cochabamba, de modo que el martes sí es presencial, pero los lunes son virtuales las clases. Ya les ruego que me comprendan, pero así tiene que ser, no tengo otra salida. ¿Está respondida su pregunta? Sí, sí, ingeniero. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio que hemos planteado. Como ven ustedes, es semejante al ejercicio número 1. Las diferencias son este resorte y la superficie que desplaza con una inclinación de 20 grados. En la anterior clase hemos visto que para trabajar con este elemento, lo único que hay que hacer es cortarlo y retirarlo de la estructura, y esa acción que hace el resorte sobre la estructura reemplazar por una fuerza, ¿no? Y entonces, para que trabaje este resorte, tendría que haber un nudo aquí que se desplaza. Cuando el resorte es de esta forma, es una hélice, entonces el resorte se llama helicoidal y reacciona ante cambios de longitud. Entonces genera fuerza. Y otro tipo de resorte es un resorte espiral, que reacciona ante cambios de pendiente. Bueno, ese es un caso que lo vamos a repasar. Y aquí tenemos la otra diferencia, es que esta superficie puede generar un desplazamiento de la estructura sobre una inclinación, sobre un plano inclinado de 20 grados. Esas son las dos particularidades de este problema, ¿no? Entonces, en esta figura estoy recordando lo que hemos trabajado la clase pasada, ¿no? Donde en esta barra puedo calcular la fuerza, etcétera. Vamos a volver a hablar sobre el tema. Y finalmente pretendo hoy día repasar este ejercicio que tiene que ver con este resorte cuyos dos extremos se mueven. Entonces, no sé si estoy siendo muy optimista, pero ese es el propósito de esta clase. ¿Alguna pregunta? Un minutito, por favor. Bien, ¿está clara el temario de hoy día? ¿Está claro? Sí, sí, Inge.
Muy bien, entonces seguramente aquí está el gráfico que nos sirve para establecer el tratamiento que se refiere a los resortes. Esta es la estructura. Hemos configurado los vínculos de esta manera. Como ven ustedes, este nudo no tiene ningún movimiento porque es continuo con el suelo. Entonces, si este es el nudo, suelo, zapata, la columna está articulada en este extremo. Muy bien. Entonces, aquí tendremos el nudo, como se ve, que pertenece al extremo superior de la columna. Entonces, en este extremo, la continuidad se está dando plenamente, por lo tanto, en este extremo, el nudo sobre la barra o la barra sobre el nudo intercambian constantes, momentos y normales. En cambio, si este extremo es el del nudo, la viga está unida mediante una argolla al nudo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta a la hora de definir incógnitas, ¿no? Aquí, como se está viendo, la barra, la viga, se une a este nudo que está aquí mediante una argolla. Por lo tanto, si yo encuentro el giro de este nudo, ese giro no tiene nada que ver con el giro de la viga en su extremo derecho. ¿Está bien? No sé si me están comprendiendo. Si no, por favor, díganos. No sé cómo conectarme. Ya, ahora sí. Entonces, les decía que en este extremo existe una superficie transversal de la viga. Como ven ustedes, el nudo en su cara articulada no se comunica con la cara de la viga, por lo tanto, las rotaciones de estas dos superficies son completamente independientes. Bueno, en este extremo hemos elegido como nudo la zapata. Entonces, la zapata, como ven ustedes, está sobre el terreno y el terreno permite que la zapata se mueva sobre esa superficie. Entonces, este nudo tiene libertad solamente de trasladarse porque no existe ninguna argolla, no veo argolla, por lo tanto, este nudo tiene el mismo giro que el suelo, existe continuidad. Y como el suelo no gira, entonces se le transmite esa condición al nudo. ¿Quién transmite la imposibilidad de que el nudo gire? Este momento. Este momento es interacción entre el nudo y el suelo. Entonces, como existe ese momento, lo que no existe es giro. En cambio, la barra, en su extremo, en su sección transversal, no tiene comunicación de giro con el extremo del nudo. Por lo tanto, estas dos superficies son independientes en giro. Como esta, la de la derecha, no gira, esa inmovilidad no se le transmite a la barra y la barra puede rotar libremente. Entonces, cuando estemos calculando las rigideces de esta barra, vamos a considerarla como articulada, de modo que el momento de 2 a 3 y el momento de 3 a 2 va a ser 0. Por lo tanto, en el estado fijo, cuando yo quiero calcular los momentos, van a ser 0. Momentos. Para esta carga, por ejemplo, en este extremo no se desarrollan momentos. En este extremo tampoco, por condición de argolla. Lo que sí sucede es que gira las superficies. Bien, pero a mí no me interesa ese giro, me interesa el movimiento de los números. El giro de 2 y el de 3, que es 0 en este caso, ¿no? Entonces, en el estado fijo, yo solamente busco momentos de principio. Por lo tanto, como no hay momentos aquí, en el estado fijo,
Y en el estado de desplazamiento hemos dicho que los desplazamientos de estos dos nudos, sean longitudinales o rotacionales, no generan momentos, un intercambio de momentos nudo-barra. Por lo tanto, ni por desplazamiento ni por cargas existirán momentos en estos extremos. O sea que me conviene hacer esa elección para no tener que calcular momentos en estos dos extremos. Bien, ¿dónde van a trabajar las cargas? ¿Dónde van a tener su influencia? Seguramente en la traslación, si hubiera. Y si no hay traslación, como en el anterior ejemplo, entonces solamente tendría importancia esta carga en las cargas internas. Y obviamente del cálculo de los desplazamientos ya conoceríamos las cargas de intercambio, ¿no? Bien, eso ustedes pueden repasar en el ejemplo número 1. Ahora estamos en este caso y dice que existe rotación en el extremo 1, no. ¿Existe rotación en 3? Tampoco. La única rotación es θ 2. Y cuando pasamos al análisis de traslaciones, decimos entonces, a ver, este nudo es fijo. ¿Por qué es fijo? Porque existen esta fuerza y esta fuerza de intercambio entre el suelo y el nudo. Esta fuerza hace que el desplazamiento traslacional en el eje X sea 0. Y esta fuerza hace que la traslación en Y del nudo sea también 0. Entonces, las condiciones de equilibrio, suma de fuerzas en X, está dispuesta para calcular la incógnita. ¿Cuál sería esa incógnita? Ya que la traslación es 0, entonces la reacción horizontal H en el extremo 1 es la incógnita que vamos a determinar la ecuación. Suma de fuerzas sirve al propósito de calcular H1. ¿Necesitamos esta fuerza? No, no necesitamos. Por lo tanto, no vamos a plantear todavía esta ecuación. De la misma manera, cuando yo haga la sumatura de fuerzas en el eje Y igual a 0, lo que voy a hacer es calcular con esta ecuación la vertical en el nudo 1. Por lo tanto, esta ecuación tampoco necesito en este momento. Finalmente, la rotación, como quiera que θ1 es igual a 0, entonces está bien claramente que la suma de momentos, que sería la tercera ecuación que me permite Newton, sirve para calcular precisamente ese momento. Entonces, no hay incógnitas. Esta no existe, esta no existe, esta no existe. Por lo tanto, estas tres ecuaciones las vamos a reservar para el momento en que estemos calculando la zapata. Para resolver la estructura no necesito todavía esas condiciones. Perfecto. Ya hemos dicho entonces que la única incógnita es θ2 de giro. Este es un nudo desplazable, no, indesplazable, nudo fijo. Este, en cuanto a traslaciones, también es un nudo, este es un nudo desplazable. ¿Por qué? Porque se mueve sobre esta superficie. Si llamáramos a este eje U y a este eje B, W, le hemos llamado este eje, ¿no? W, entonces, la fuerza sobre W es 0, la fuerza. En desplazamiento sobre el eje W es diferente de 0, justamente porque no puede generarse una interacción suelo-nudo, entonces el nudo va a tener una traslación. Entonces, esta es una incógnita del desplazamiento delta en la dirección W del nudo número 3. Entonces, nudo desplazable. Este no tiene ningún apoyo, ninguna restricción, nudo desplazable.
entonces yo puedo determinar el grado de desplazabilidad de la estructura, es decir, cuántas traslaciones existen. Aquí arriba ya hemos visto que la única incógnita es θ2. θ1, para definir, para no olvidarnos, es igual que θ3 y estos giros son 0. ¿Por qué? Porque existe este momento que está dado en nudo 1 y este momento que está dado en el nudo 3. Bueno, entonces decíamos que el grado de desplazabilidad es la cantidad de nudos desplazables menos la cantidad de anillos, el número de anillos. ¿Cuáles son los anillos? Ya hemos dicho que aquí en esta estructura hay dos nudos desplazables. ¿Y cuál es la cantidad de anillos? Tenemos que unir todas las partes de la estructura. En este caso, uniríamos este extremo del suelo con este extremo. Entonces hay un anillo. Entonces, solamente uno es la cantidad de anillos y por lo tanto tenemos un desplazamiento incógnito. Inmediatamente que calculamos, que definimos que hay un incógnito de, si este número sería 2, tendría un de 1 y tendría un de 2. Si este número fuera 3, tenía una incógnita de 1, una incógnita de 2 y otra incógnita de 3. En este caso hay solamente una incógnita, no necesito su índice para definir cuántas incógnitas tienen, una sola. Entonces, termino de hacer este análisis y verifico. Digo, esto estará bien. Entonces, vamos a borrar todo lo que hemos hecho y sobre esta estructura vamos a definir las condiciones propias del problema. Entonces, esta argolla no puede moverse, repito, porque tiene B1 y H1. Este nudo, en cambio, obligatoriamente tiene que moverse con una inclinación de 20 grados. ¿Por qué? Porque la fuerza de intercambio es 0. Esas son las dos condiciones propias de la estructura. Entonces, cuando este nudo está fijo, entonces decimos la ubicación del punto 1 es la misma que la de 1'. Recordemos que 1' es la posición final. El primado indica que aquí terminó. Entonces, este es el punto donde ha terminado la ubicación con la que se ha definido la ubicación del punto 1. Entonces, esta longitud es constante, la longitud de la barra 1, 2 es constante. L, 1, 2 es una cantidad fija. Esto implica que el extremo 2 tiene que moverse sobre una circunferencia. En lugar de la circunferencia, lo que nosotros decimos, esta es una perpendicular a la barra. Entonces, el extremo 2 de la barra 1, 2 está a una distancia L1, 2. Ese hecho lo estamos dibujando aquí. Deberíamos dibujar un círculo con radio L1, 2, pero es más fácil y es suficientemente aproximado que reemplacemos la circunferencia por esta perpendicular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bien, creo que no. Entonces, vamos a seguir adelante y decimos esta línea y esta línea son los lugares donde puede estar el punto 3 en este caso y el punto 2 en este caso. Eso se escribe en castellano con lugar geométrico. El lugar geométrico entonces es una línea, un plano, donde tiene que estar algún objeto. En este caso, el objeto es el
punto 2. Y vamos a especificar que esta línea ha salido de la barra 1, 2, para guiarnos, ¿no? De la misma manera, este es el lugar geométrico del punto 3 impuesto por el apoyo. Entonces, 2 y 3 ya tienen una coordenada. Le faltan una coordenada. Por lo tanto, yo puedo escoger cualquiera de estos dos nudos para definir la incógnita D. ¿Dónde estará D? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, esta es la ubicación final del punto 2, entonces este punto ya tiene dos coordenadas, por lo tanto, deja de ser un apoyo desplazable, como lo hemos puesto, y de desplazable pasa a la condición de estar fijo. ¿Por qué? Porque estamos definiendo dos coordenadas. Esta coordenada es ficticia. Entonces decimos, este es el lugar geométrico del punto 2, pero si es que tuviera un apoyo, ¿no? Entonces, siendo que este punto ya es fijo, es el centro de una circunferencia. Así como 1' era el centro de una circunferencia, ahora 2 está en esta ubicación, porque esta ubicación es la ubicación inicial, pero también la ubicación final. Entonces, si está fijo, es el centro de una circunferencia y trazaríamos la circunferencia. Pasamos esta recta, tomamos y la llevamos hasta la ubicación del extremo. La longitud, ahora estamos utilizando como condición la longitud de la barra 2, 3, que también es una constante. Este hecho, estas condiciones son las que se presentan estas líneas. Entonces, esta línea que debería haberla dibujado con rojo, porque es una cosa que existe. Y vamos a poner todo los rojos, si se puede. Creo que no se puede. Dibujaremos de nuevo una línea roja porque eso es lo que propone el problema. Y estoy diferenciando por colores lo que me dice el problema y lo que yo estoy suponiendo. Entonces ahí estamos y decimos que esta línea es el lugar geométrico del punto 3 que lo impone la longitud de la barra 2, 3. Entonces este que era también un nudo desplazable deja de moverse porque ya tiene dos coordenadas. Entonces es un nudo fijo. Es decir, el punto 3 y el punto 3' son el mismo. Si es que esta condición se cumpliría. Evidentemente, entonces, tenemos que hemos supuesto algo que en la realidad no se cumple. Que hemos supuesto que este nudo no se puede mover. Le hemos puesto una restricción que no existe, que es ficticia. Bien, entonces ahí estamos. Hemos confirmado este hecho. Evidentemente, la estructura tiene una movilidad. Por lo tanto, ¿qué ecuaciones voy a necesitar? Las incógnitas del problema son este ángulo y esta longitud. Obviamente, les he dicho al principio que estas ecuaciones o estos giros siempre se calculan sumando momentos. ¿Dónde quiero el giro? En 2. Entonces voy a sumar momentos en 2. Bien, como quiera que estas condiciones han disminuido la cantidad de incógnitas, porque teniendo dos nudos desplazables, yo tengo dos traslaciones aquí y dos normalmente, ¿no? Sin tomar en cuenta estas condiciones, yo tendría dos incógnitas y dos incógnitas, 4 incógnitas de traslación. Pero estas condiciones han hecho que se reduzca a uno la cantidad de incógnitas. Entonces, también las ecuaciones tienen que prepararse de manera deductiva, ¿no? Bien, entonces ahora quisiera
pasar a analizar la ecuación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que se han muerto, se han dormido. ¿Cómo es? Hola. No, Inge. Bueno, entonces las ecuaciones. En la clase pasada hemos visto esta figura, ¿no? La hemos despiezado y hemos definido que no es necesario plantear todas las ecuaciones posibles, ¿no? Sino que vamos a seguir un procedimiento que se adapta a muchos problemas. Entonces, hacemos momentos aquí, entonces esta fuerza y esta fuerza no tienen brazo y podemos calcular esta fuerza. Entonces, lo que ha quedado sin determinar es este vector. El momento ya lo conocemos en función de los giros y las traslaciones. Entonces, en este nudo, en la comunicación del nudo 1 y la barra 1, 2, porque estoy haciendo el corte aquí, no se olvide, aquí estoy cortando. Nada que ver con las cargas internas y J, nada que ver. Entonces, en el nudo I, lo que desconozco es este vector, que sería la normal en I. La cortante acabo de determinar y el momento tiene una ecuación paramétrica. Hagamos lo mismo aquí. Le ponemos un nudo, hacemos momentos en este extremo M. Este no tiene brazo, esta fuerza tampoco y esta fuerza tampoco. Por lo tanto, yo puedo calcular esta fuerza, que la voy a cambiar de signo, porque son acción y reacción. Estas son las acciones del nudo sobre la barra. Por eso es que estoy dibujando la barra con cargas que vienen del nudo. En cambio, estas son las cargas que hace la barra sobre el nudo. Por lo tanto, están ahí actuando sobre el nudo. Esto es muy expresivo. ¿Cuál es la diferencia? El sentido. Entonces, una vez que he calculado esta fuerza con las cargas que pueden existir, al igual que aquí, decimos, ajá, en este extremo, el único vector que desconozco es este. De modo que ya no necesito yo plantear todas las ecuaciones. ¿Por qué? Porque si quiero plantear una ecuación donde no aparezcan fuerzas, sino que todo esté en función de la incógnita D, entonces lo lógico es que yo haga sumatoria de momentos donde se cruzan dos rectas. Esta recta que anula el brazo de la fuerza normal y L, y esta dirección que anula el brazo de la fuerza L. Bueno, nomenclatura. Esta es la fuerza normal de I a L. Esta es la fuerza normal de J a M. ¿No? Entonces, este punto es donde se cruzan las rectas de esta fuerza y de esta otra fuerza. Entonces, cuando yo hago momentos, sumatoria de los momentos en el punto X igual a 0, no existe ninguna fuerza desconocida, ni momento, nada. El único valor que desconozco serían naturalmente los giros θ1, θ2 que hubieran, más las incógnitas de traslación que hubieran, en este caso solamente uno. Entonces, esta ecuación sería la que me sirve para encontrar esta incógnita. Este gráfico se puede acomodar a muchos problemas, ¿no? Me decía que se puede acomodar a muchos problemas. Si nosotros observamos el problema que tenemos, entonces aquí tenemos un desplazamiento del nudo. Estas dos barras, como quiera que se han de mover,
van a participar de la ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces, van a entrar estas dos barras en la ecuación de equilibrio y también tendríamos que aprovechar el hecho de que esta fuerza no existe, ¿no? Entonces, es imprescindible que nosotros debamos considerar esta fuerza, de modo que de alguna manera tenemos que introducir este cero en las ecuaciones de equilibrio. Entonces, si ustedes se fijan, esta situación es parecida a la que acabamos de ver. ¿En qué sentido? Aquí fíjense ustedes que esta fuerza, yo la conozco. Esta fuerza que es normal a esta superficie, no la conozco. Y su determinación es bastante morosa. Entonces, no quiero yo calcular este valor. En cambio, este otro valor ya lo conozco. Entonces, la determinación de esta carga es bastante morosa. No quiero determinar. Al igual que en esta barra, las normales en sus extremos no se determinan de manera muy simple, ¿no? Tenemos que usar varias ecuaciones. En cambio, las cortantes simplemente obedecen al equilibrio de momentos. Entonces, cuando yo dibujo el procedimiento genérico, entonces diría, este se parece a mi problema. Si aquí le pongo un nodo y aquí le pongo otro nodo, estamos hablando del problema que ahora estamos resolviendo, ¿no? Aquí la barra y no la separo, aquí voy a tener una barra y en lugar de esta tercera barra tengo el apoyo, ¿no? Entonces el apoyo, ¿cómo es? El apoyo es un apoyo, no, creo que es articulado, ¿no? Entonces vamos a trasladar aquí. Evidentemente este nudo no, claro. Ya. Si digamos, este es 20 grados de inclinación, exagerando. Entonces, la idea es que de este vector no voy a determinar esta fuerza. Lo que sí voy a determinar es la cortante. Entonces, tampoco quiero determinar todavía el valor de esta fuerza. Lo que quiero determinar son aquí el cortante, que lo voy a copiar aquí con el sentido contrario, y esta fuerza que conozco es 0. Entonces, ya hemos dicho, esta es la cortante, y mucho problema, aquí está 1, aquí está 2 y aquí está 3. Entonces, esta es la cortante en el extremo 2 de la barra 2, 1. Se va a calcular, y ya sabemos, planteando sumatoria de momentos en el número 1 igual a 0. Entonces, ya conocemos esto. Repito, la normal no la quiero determinar, porque es moroso su cálculo. Igualmente, conocemos la fuerza que está en la dirección del eje W, que la hemos llamado fuerza W en el número 3. Entonces, este cuerpo libre es muy parecido a este, donde tenemos dos fuerzas que desconocemos, que serían estas dos, y las otras cargas sí las conocemos. Obviamente, hemos dicho que cuando calculamos los momentos debido a las cargas en el estado fijo, en este método, si este es el nodo I y este es el nodo J, el momento de I a J, tanto como el momento de J a I, que son acciones de nudo sobre barra, en el estado fijo,
y en todos los estados, entonces son antihorarios los positivos. Estamos viendo los sentidos positivos de los momentos. Estas son cargas de nudos sobre barra. Entonces, sobre los nudos vendrán los momentos de sentido contrario. Aquí particularmente tenemos este momento antihorario porque es sobre barra. Entonces, sobre nudo, ese mismo momento cambia de signo y es horario. Este no es de la misma forma porque es el momento de empotramiento del apoyo. Entonces, este es el momento en el apoyo número 3. Pero lo podemos llegar a determinar, ¿no? Entonces, esto tengo que determinar. Primero, estoy suponiendo que conozco este momento, ¿ya? Entonces, esta es una suposición que luego vamos a trabajar. ¿Por qué estoy suponiendo? Porque este momento del caso genérico, este momento, debe ser conocido. En este caso, como depende de esta barra, el momento de JAM, dependerá del estado fijo, momento de JAM, del estado fijo, más el efecto de θJ, el efecto de θm y el efecto del desnivel JM, si hubiera. Obviamente por rigidez y rigidez, ¿no? Entonces, este momento que en el caso genérico está dado por la ecuación, cuando se trata de un apoyo, no conozco este momento, pero tengo un valor. Y habíamos dicho hace un minuto que cuando sea reacción de apoyo, entonces la suma de momentos en el nudo número 3 será pues la herramienta que sirva para calcular este momento reactivo en 3. Entonces, ahora sí, este estado es semejante a este, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es trasladar esta recta, bueno, prolongar más bien, prolongar esta recta, donde se encuentre, voy a poner punto X. Y luego, como antes, voy a hacer sumatoria de los momentos en X igual a 0. Y si ustedes se fijan, conozco los momentos, conozco las cortantes, etc. De modo que puedo utilizar esta ecuación para una incógnita D. Muy bien. Entonces, este es el punto ahora que debe ocupar la determinación de este momento que no es conocida, pero que tiene su ecuación. Una vez más, repito, jóvenes, que cuando haya apoyos, entonces tenemos que preguntar, ¿existe reacción de apoyo en ese lugar? Sí. Entonces, la suma, ya sea de fuerzas o de momentos, está disponible solo para calcular la reacción de apoyo. Ahora, si no hay reacción de apoyo, obviamente, esa ecuación será para calcular la incógnita correspondiente. En este caso, estoy queriendo yo calcular el delta. El delta se produjo cuando esta fuerza era 0. Perfecto. Entonces, ya estoy utilizando esta condición cuando hago movimientos aquí, porque esta fuerza que tiene este brazo tiene momento 0 porque la carga es 0. Y entonces, ya está utilizada esta condicional. Ahora, para calcular este momento, hemos dicho como es reacción de apoyo, suma de momentos en el nudo número 3. No sé si me han entendido, si tienen alguna pregunta. Entonces, todo este procedimiento, jóvenes, el razonamiento, lo estamos utilizando en un caso diferente, pero parecido, ¿no? Muy bien, entonces ya está planteada la condición, ya estamos
indicando que para este caso va a ser una ecuación que necesito, que es para calcular esta carga. Esta sería una segunda ecuación para calcular este momento. Y con solamente dos ecuaciones nos va a quedar una tercera ecuación que nos permite plantear la ecuación para delta. Y listo, entonces ese sería el camino. Entonces, número 3. Este es el nudo. Aquí existe una fuerza 0. Aquí existe una fuerza desconocida, que es la reacción U en el número 3. Y también desconozco este momento, que lo llamo momento en el número 3. Este es el número 3. Entonces, esta distancia es muy pequeña. Naturalmente, no van a cortar una longitud tremendamente grande. Entonces, muy pequeña esa longitud, y aquí tenemos ciertas cargas. Como la base es inclinada, si fuera horizontal, estas cargas serían horizontal y vertical. Desconocemos la normal, entonces con rojo. Desconocemos la cortante y no conocemos el momento. Entonces, el momento que sobre el nudo entra con sentido horario, siempre, ¿no? Ya hemos dicho. Sobre la barra, sentido antihorario. Sobre el nudo, sentido horario. Sin embargo, aquí, este momento en el extremo 3 de la barra 3, 2, como hay esta articulación, este momento es 0. Ajá. Cuando se trata de cargas interactivas internas, entonces ponemos dos subíndices haciendo relación, haciendo referencia a que este es el nudo 2 y estoy cortando aquí. Entonces las cargas son en el extremo 3 de la barra 3, 2. Este es el nudo. ¿Quiero calcular esta fuerza? No. ¿Quiero calcular esta fuerza? No. ¿Quiero calcular esta fuerza? No. ¿Qué quiero calcular? Este valor. Entonces, como es un momento de incógnita, obligatoriamente, cuando sumemos momentos, tiene que usar este momento. Y esa es la ecuación que debo plantear. Los únicos momentos en este punto son este momento y este momento. Entonces estamos diciendo el momento de 3 a 2 ha de empezar con signo positivo, porque voy a suponer que todos los horarios son positivos. Y este momento que es supuesto antihorario va a empezar con signo negativo, menos M3 igual a 0. Entonces tiene que estar clara la nomenclatura para entender de qué se trata, ¿no? Aquí este símbolo dice que voy a sumar todos los momentos en el punto número 3. En el punto número 3 existe este momento, o sea que M3 y M3 se repiten, pero aquí dice suma de momentos en 3. En cambio aquí M3 con un solo nombre, con un solo número, implica reacción. Y esta es la reacción en el nudo número 3. En cambio, cuando tengo dos subíndices, obviamente es carga interna. El primer número es dónde y el segundo número es cuál es la base. Porque al nudo número 3 le llega esta fuerza, le llegan las cargas de la barra, etc. Aquí está esta. También le llegan al nudo número 3. ¿No? Bueno, entonces está claro que si este valor es 0, por condición de argolla, entonces M3 también es 0. Entonces estoy utilizando ya, ¿qué ecuación?
la tercera ecuación. Ah, no, la segunda ecuación. Esta ya está planteada y como conclusión me ha llevado a la determinación de que el momento reactivo en el módulo 3, en el módulo 3 es 0. Y para calcular esta cortante, naturalmente yo debo considerar todas las cargas, ¿no? Aquí una carga, aquí otra carga y el momento. Cuando, repito, cuando se trata de las barras, estos momentos son antihorarios, necesariamente. Este es el momento en el extremo 1 de la barra 1, 2. Que conozco. Este es el momento en el extremo 2 de la barra 1, 2. Entonces, a este gráfico le faltaría considerar las cargas externas. Estas son cargas internas, todas ellas. Entonces vemos que hay una carga triangular horizontal con un valor de P. Entonces, eso tendríamos que añadir a este gráfico y decir, vamos a poner con color negro, aquí hay una distribución triangular de la fuerza. Listo. Entonces, esquemáticamente, después vamos a hacer el cálculo numérico, lo que yo haría es calcular la reacción primero. Si esta carga tiene el nombre de P minúscula, la fuerza la puedo llamar fuerza P. Entonces, la distancia entre este mi centro de momentos y la fuerza, si nosotros vemos, es la distancia perpendicular. Como esta fuerza es horizontal, entonces el brazo sería una fuerza o una distancia vertical. Esta fuerza es horizontal, el brazo es vertical. Entonces tendría yo esta situación, ¿no? Tengo un triángulo, la reacción está a 1/3. Esta es la longitud de la barra. 1, 2. Entonces, esta distancia es la distancia desde este extremo al centroide del triángulo. Sería 1/3 de la longitud 1, 2. O lo mismo, esta longitud sería 2/3 de la distancia que hay entre 1 y 2. Ahora bien, por el teorema de paralelas entre paralelas, esta distancia, bueno, estas tres rectas deberían estar en la misma proporción. Es decir, esta distancia tendría que ser proporcional a esta longitud y esta tendría que ser proporcional a esta. Si esta es la distancia h, entonces esto sería proporcional a este, sería entonces 2/3 de h. Y esta distancia tendría que ser proporcional a esta, que sería 1/3 de h. Entonces, esto acabo de definir que es 1/3 de h. Si hago momentos aquí, entonces, siendo la fuerza, repito, horizontal, su distancia es vertical, 100%. Y mediante esta solución de la geometría plana, entonces es fácil determinar la proporción entre esta distancia y la distancia total. Bien, entonces eso mismo podríamos hacer utilizando senos, cosenos, etc. Entonces ya sabemos que este valor tiene un brazo L1, 2. ¿Por qué? Porque este es perpendicular a la barra. Esta fuerza tiene un brazo, ¿por qué? Porque siendo horizontal su distancia es perpendicular, vertical. Esta fuerza tiene este brazo, esta
fuerza, ya tiene su brazo, entonces no necesito más que considerar estos dos momentos adicionalmente. Ojo, una vez que yo determino esta flecha está perfectamente definida. Entonces ya no puede cambiar hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta, que ya la he determinado, está yendo hacia abajo. Esta tiene que ir hacia arriba. Finalmente aquí tengo seguramente estos datos. Puedo determinar esta incógnita. Con ello las longitudes entre 2x, esta sería la longitud de 2ax, esta sería la longitud de 3ax, que serían los brazos respectivamente de esta fuerza que vale 0 y de esta fuerza que no vale 0. Entonces, esta distancia necesito obligatoriamente. Obviamente que aquí también hay carga, entonces vamos a seguir el mismo tratamiento. Su resultante, su punto de aplicación y naturalmente su brazo. Bien, este es el procedimiento. A partir de aquí tendríamos que ver la aplicación práctica. Ya sabemos, en teoría, ya conocemos cuáles son las incógnitas y cuál es el procedimiento a seguir. Simplemente ahora es un manejo numérico. No hay ecuaciones diferenciales, no hay integrales, nada de nada para terminar o para llevar a la práctica todo lo que hemos conversado ahora. Entonces, para empezar el análisis numérico me gustaría escuchar sus preguntas. Díganme ustedes, jóvenes, si tienen alguna pregunta para seguir adelante. No me van a preguntar, entonces yo voy a preguntar. Álvaro Pomaray, ¿está presente en la clase? Inge. Álvaro Pomaray. Inge. Dime, ¿has entendido todo? ¿Está claro? Un poco, Inge. Yo creo que con el ejercicio práctico voy a entender un poquito mejor. Ya. ¿Y tú, Álvaro Cayoja, tienes alguna duda? Bueno, ya se está acercando la hora de terminar la clase, entonces vamos a ir directamente al problema y lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, aquí está la configuración de vínculos, el tratamiento del resorte, y podremos ir ya a primero determinar cómo es la estructura desplazada, y de ahí sería que va a salir la ecuación de equilibrio, etcétera, ¿no? Aquí estamos haciendo un análisis de las condiciones de equilibrio, qué cosa vamos a usar, si existen las suficientes ecuaciones para las incógnitas. Entonces, esto ya lo hemos conversado. Por lo tanto, ya hemos pasado adelante y hemos dicho, no voy a necesitar estas 8 ecuaciones, que serían 2 por 4, que se aquí 4 incógnitas, 2 barras, ¿no? Estamos hablando de las incógnitas y de las ecuaciones. Entonces, eso ya está claro. Y ahora podemos ir a la solución numérica. Los ángulos, el A12 se refiere al ángulo, la pendiente respecto de la horizontal, como siempre, de la barra 1,2. Aquí tenemos de la determinación, este número está en radianes. Y aquí lo estoy expresando en grados centígrados, ¿no? Pero en la máquina está almacenado, como dice aquí. Estos cálculos los realiza la máquina en radianes. Simplemente aquí le estoy poniendo su equivalente en grados. Longitud 1,2, vamos a disminuir un poco el tamaño. Longitud 1,2, y aquí estamos verificando esa longitud. La longitud 2,3, la inercia, EI es la rigidez flexional, AA es la pendiente del apoyo, A, ángulo, 1,2, para hacer referencia a la barra, y A
para hacer referencia al apoyo. Como ven ustedes, estoy transformando estos 20 grados en radianes. Y aquí tenemos el primer paso que les mencionaba, que es la solución de la estructura, cómo se está moviendo. En este caso, yo les insinúo pensar como un esqueleto, sin músculos, sin nervios. Es un esqueleto que solamente se va a mover como se mueven los huesos, sin curvarse. Después vamos a estudiar las curvas. Entonces, repitiendo el procedimiento, ustedes deben practicar lo que vamos a hacer a continuación. Raya aquí con rojo porque viene del problema. En lugar geométrico, estas dos rectas son los lugares geométricos del punto 1 que impone el apoyo. Por lo tanto, el punto 1 y el punto 1' están uno encima del otro. Por lo tanto, este es el centro de una circunferencia. No vamos a trazar todavía esa circunferencia porque quiero terminar con todas las condiciones propias del problema. Otra condición es esta recta, que como dice es el lugar geométrico del punto 3 dispuesto por el apoyo. Entonces, aquí vamos a ubicar, después vamos a ver qué significa este M. De momento solamente tiene este nombre, esta recta. No hay más condiciones propias del problema, salvo la longitud de esta barra. Esta es la longitud fija de la barra 1, 2. Entonces, esta línea es perpendicular a la barra. Como ven ustedes, el lugar geométrico 1, 2 es donde debería terminar el punto 2 debido a la longitud constante de la barra 1, 2. Bien, entonces esta línea yo tengo que trazar. Ya está trazado. Y como dijimos antes, ahora se trata de elegir la incógnita. En el caso que hemos hablado recién, yo había trazado una línea vertical, suponiendo que, vamos a trazar esta línea con un poquito más de grosor. Esta línea es la que yo había trazado recién, ¿no? Al explicarles cómo va a ser las ecuaciones, cómo va a ser la determinación de los desplazamientos. Como este lugar no es real, porque es ficticio, no existe en realidad un apoyo aquí, entonces, si esta es la elección que yo he hecho, debería decir, este punto no se queda aquí, seguramente se mueve a izquierda o derecha. Si se mueve a derecha, por ejemplo, entonces, esta línea que es el lugar geométrico del punto 2 impuesto por el ficticio, entonces definiría con el otro lugar geométrico, con este lugar geométrico, estas dos rectas definirían este como punto final. Aquí estaría el punto 2 final. Pero en este problema no estamos utilizando esta línea, sino que volvemos atrás. Decimos, esto no existe, etcétera. Y ahora estamos solamente con, vamos a dibujar con una raya un poquito más gruesa. Solamente existe esta recta y esta recta. Repito, antes yo había escogido como incógnita el movimiento de la línea vertical. Resulta que en esta solución yo estoy escogiendo no el movimiento de 2, sino el movimiento de 3. Por lo tanto, esta recta no existe. Y entonces, esta recta tiene que moverse, no sé si a izquierda o a derecha, no sé. Si se movería aquí, la intersección de estas dos líneas, que es este punto, definiría la posición final de 3. Pero
no estoy utilizando ese hecho, sino digo, esta línea está a una distancia de, pero no a la derecha, sino a la izquierda. Entonces, este es el lugar geométrico del punto 3 dispuesto por el ficticio. Hay un solo ficticio. Y aquí está ya definida la incógnita, es decir, había sido la incógnita de longitud, la distancia que se mueve el apoyo en dirección horizontal. Entonces, para satisfacer esta condición y esta condición, la única posibilidad es de que el punto 3 termine aquí, ¿no? Entonces, la ubicación final de 3 debe satisfacer este lugar geométrico y este lugar geométrico. Entonces, esta es la ubicación final del punto 3. Entonces, si yo tengo primero que hallar esta longitud M, que la voy a resolver a través de, utilizando los datos de este triángulo. Bien, entonces, para no confundir, para no hacer la solución numérica, si solamente estamos pensando en la solución gráfica, entonces ya sé dónde termina 3. Y ahora, para recordar cómo hemos visto la teoría, decimos, esta es la barra, se va a mover primero el nudo I, de modo que la barra se va a trasladar a esta posición. Y luego, este extremo ya no se ha de mover horizontalmente, porque eso implicaría un alargamiento de la barra, ¿no? Esta barra, cuando se desplazan los dos nudos, los dos extremos, la misma distancia, entonces llega a esta ubicación. Y hemos dicho, recuerden ustedes, si este es el nudo I, entonces este tendría que ser el nudo I'. Si este es el J, entonces este tendría que ser el J provisional, el J trasladado. Este sería el incremento de longitud de la barra 1, 2, o IJ, mejor dicho. IJ. En nuestro caso, esto se asume que es 0. Por lo tanto, en lugar de moverse horizontalmente y después moverse verticalmente, para terminar en esta ubicación J final, entonces como esta distancia no existe, entonces este elemento tiene que terminar aquí. Entonces la ubicación final de J sería esta. Bueno, ya no se puede mover esto, entonces dibujaremos de nuevo. Esta sería la ubicación de J'. ¿Por qué? Repito, porque estamos asumiendo que este incremento de longitud es tan pequeño que lo vamos a despreciar. Entonces la barra, naturalmente, recién va a necesitar deformarse y va a hacer esta cara no rota, esta cara no rota, porque las rotaciones son aparte. Bien, este procedimiento tenemos que replicar. Este ahora es el punto 3', es decir, este. O sea que este movimiento ahora me toca hacer. Esta longitud es n, para que sea más claro, vamos a ponerle aquí. Esta longitud n tengo que replicarla en j, que sería el punto 2. De modo que esta barra, que está inicialmente en 2', se traslada a esta ubicación. Es decir, estamos dando de aquí a aquí. Entonces, este es el 2 trasladado, porque se llama J trasladado. Este punto. Y luego tiene que moverse sobre la línea perpendicular. Entonces, esto ya lo hemos visto. Aquí tenemos una línea perpendicular.
Esa línea correspondería a una perpendicular a la horizontal, entonces tendríamos que hacerla sobre el J trasladado, que es en este caso 2 trasladado. Entonces, donde se cruzan estos dos puntos estará la ubicación final 2'. Entonces ya tenemos el 3', tenemos el 2', tenemos el 1', habíamos terminado el proceso, ya conocemos la ubicación final. Bien, ahora, como les digo, para seguir el mismo tratamiento, el mismo procedimiento, vamos a marcar qué es lo que hemos hecho. Primero hemos trabajado con los datos del problema. Este punto ha provocado este lugar geométrico. Para esto, primero hemos resuelto este triángulo y luego hemos trasladado y hemos hecho desplazar este punto sobre la perpendicular, es decir, esa operación. Entonces, aquí tenemos las flechas que nos indican qué procedimiento numérico debemos seguir. Bien, son las 10 de la mañana, ya no tengo tiempo, por lo tanto, voy a dejar que ustedes revisen los cálculos para encontrar primero la solución de este triángulo y con esa solución hallarán la distancia m que la van a trasladar para que el punto 2 termine en este lugar. Luego levantarán una perpendicular a esta línea para definir esta línea donde va a estar el punto 2''. Entonces, este primer triángulo, como ven, esta línea es vertical. Este es el movimiento de esta línea que yo he supuesto inicialmente en 3 y que ha definido la incógnita. Entonces, aquí está ahora en azul la ubicación del ficticio, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. Definimos 3, entonces, como la barra inicialmente es horizontal y esta línea es vertical, entonces conozco esta distancia, pues siguiendo este ángulo, conozco esta distancia, ¿y qué cosa más conozco? Naturalmente, esta inclinación. Entonces, se le quita aquí el ángulo, tengo 1, 2, 3 datos, y está resuelto el triángulo 2. Encuentro el valor de M, lo copio, como dice mi plan de trabajo, determino M, o de 2 trasladado, utilizando M, pero también su ángulo, ¿no? Entonces aquí, para ayudarme, puedo dibujar el triángulo que está aquí. Entonces puedo trazar la ubicación del ángulo alfa, la ubicación del ángulo de 90 grados si necesito. Bien, entonces, volviendo a lo que habíamos dicho antes, cuando una barra se traslada, entonces cuando se traslada me da dos ecuaciones. Una ecuación, bueno, dos condiciones. Una condición es la longitud de traslado y el ángulo, que en este caso sería A del apoyo, ¿no? Este ángulo que hemos llamado A del apoyo. Ese es un dato. El segundo dato, obligatoriamente, es la inclinación de esta recta. El lugar geométrico que es perpendicular a la barra 2,3. Entonces tenemos como segundo dato la inclinación, mejor, más propiamente se llamaría pendiente de la barra, ¿no? Entonces, como aquí la pendiente de la barra es 0, porque es horizontal, entonces esta línea que es perpendicular sería no horizontal. La perpendicular a la horizontal es vertical. Entonces tenemos esta línea vertical que nos va a servir de guía.
Entonces, la primera barra, la barra 2, 3, ya me dan los dos datos. Ya he copiado M, ya he copiado el ángulo, ya he determinado la inclinación de esta perpendicular. Entonces, esta barra con su flechita ya me da todo lo que podía dar. Lo que ahora vamos a ver es esta barra, la barra 1, 2. Entonces, es lo mismo que antes, pero ahora estoy estudiando la barra 1, 2. ¿Se traslada? No. Entonces, no hay ninguna distancia que me dé esta barra, porque este punto no ha sufrido un traslado como este. Entonces, no traslada, solamente me da una onda, es la pendiente. Si esa pendiente la dibujamos así, entonces esta línea es perpendicular a esta, y esta línea es perpendicular a esta. Entonces tenemos perpendiculares entre perpendiculares. Si este es perpendicular y este es perpendicular, entonces este ángulo necesariamente se copia entre las perpendiculares. De modo que yo tengo aquí una perpendicular a la barra y con punto rojo, vamos a decir, la otra referencia es esta. Y esta línea es perpendicular a la horizontal. Por lo tanto, si a este ángulo lo pintamos con rojo, entonces aquí tendría que estar S. Y pensamos ahora en el triángulo que nos está quedando. Conozco este ángulo, entonces este será el complemento de este. Aquí lo vamos a pintar siempre al ángulo. Este es el ángulo complementario de este A1, 2. Y como conozco este ángulo, que lo vamos a pintar con azul, entonces conozco el ángulo en 2. ¿Conozco este ángulo? Sí, señor, conozco en 2', este en rojo, que es A1, 2. De modo que conozco dos ángulos y una distancia. Y está resuelto el triángulo. Entonces, con esa solución voy a definir cuáles son los desniveles. ¿Cuáles son los desniveles? Entonces decimos que si la barra traslada, por ejemplo, la barra 1, 2, el desnivel de la barra 1, 2, me pregunto, ¿traslada? No. Entonces va a comenzar en 2 y va a terminar en 2', es decir, de 2 a 2'. Aquí está sobre el lugar geométrico 1, 2, el desnivel 1, 2. De la barra 2, 3. ¿Traslada la barra? Sí, señor, aquí está cómo se traslada. Entonces ha de comenzar en el punto 2 trasladado, su desnivel va a comenzar aquí y va a terminar aquí, que nuevamente es el 2 final. Entonces, sobre el lugar geométrico 2, 3 está su desnivel, siempre. Sobre el lugar geométrico 1, 2, desnivel 1, 2. Sobre 2, 3, desnivel 2, 3. Entonces, estas longitudes forman parte de este triángulo, que ya tiene 3 datos. Entonces, puedo encontrar estos lados y también puedo encontrar el ángulo que no conocía, ¿no? No sé dónde estará, aquí, tal vez el que no conocía. Bien, jóvenes, entonces tienen trabajo mañana en la clase, en la facultad, en la calle Pagador. Nos vemos a la hora de costumbre, donde vamos a tratar de responder las consultas y vamos a ver el otro problema que hemos dejado ahora pendiente. Bien, entonces, que les vaya bien, jóvenes, vayan a estudiar, el examen ya se está acercando. La fecha del examen la vamos a definir mañana, ¿ya? Estudien y preparen sus dudas para mañana. Hasta luego, caballeros, señoritas, que les vaya bien.